pasando en nuestro territorio, pero también a lo que está pasando con artistas nacionales tan importantes como Jorge González. Hace algunas semanas atrás nos sorprendimos con nuevos trabajos musicales, incluso con algunas declaraciones también que ha dado en una entrevista bastante completa y compleja para algunos, hablando de temas bien personales e íntimos. Quien nos va a poner al tanto de todo esto es Francisco Bañados, periodista, amigo de Matinal Nuestra Casa, melómano, amante de la música. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto saludarlos. Esta mañana ya menos fría, ya, de poquito. Menos fría que la anterior. Sí. Menos fría que la anterior, como decía Los Prisioneros. Sí, para hablar de un artista que, claro, se asocia mucho a lo que significa el nombre de Los Prisioneros en la música nacional. Pero para muchos Jorge González también ha sido un precursor de movimientos, inspiraciones y además sacar todo eso que tenía guardada una juventud. Más allá a lo mejor del talento vocal, que algunos dirán está o no está, hay todo un mensaje detrás en la carga de sus canciones, ¿o no? Sí, y hay como que de alguna manera él encapsula, a finales de la primera mitad de los 80, encapsula un sentir, algo tal vez que estaba medio reprimido en los jóvenes. Yo creo que eso es súper relevante y no puedo dejar de comentar a propósito, voy a sacar la buena, debería de otro lado. No puedo dejar de comentar a propósito de las noticias que estaban transmitiendo recién desde Talcahuano, que era un poco eso, la inspiración para González muchas veces, ¿no es cierto? Su realidad como estudiante en San Miguel, la realidad que veían los jóvenes de su generación, esa estrechez de corazón. No, todavía no, de futuro, de perspectiva, que queda también reflejado en el baile de los que sobran. Entonces, hay una rabia contenida en el contexto también de dictadura, donde no se podía salir a la calle a gritar estas cosas. No se podía decir lo que se pensaba. Donde una protesta podía tener otro tipo de consecuencias. Entonces, Jorge González canaliza muy bien ese sentir, y yo creo que eso es lo que lo hace también con intuiciones musicales, porque Jorge González no era un tipo, en estricto rigor, lo que uno podría llamar un músico en cuanto al virtuosismo del instrumento, un gallo preocupado de un montón de cosas, sino que fue un gallo que fue aprendiendo sobre la marcha, con muchas intuiciones, sí, y con un background más que rockero, porque no era un gallo como Gustavo Cerati, por ejemplo, que tuviera otras influencias, que estuviera muy atento a lo que pasaba en el Britpop de principios de los 80, con The Police o con Duran Duran. No, González tenía... algo sabía de rock, algo estaba escuchando, se permeaba un poquito, pero su influencia venía de lo que escuchaban en la casa, tal vez de los cantantes AM. Y él tiene una intuición y la va plasmando como ningún otro. Bueno, se junta por supuesto con Narea y con Tapia, y va surgiendo algo que representa muy bien el sentir de su tiempo. Y eso no ocurre todo el tiempo, porque bandas hay muchas, bandas con talento siempre hay, con talento musical, pero lograr atrapar algo que es medio intangible y darle forma y canalizarlo y hacer que muchos de su generación se sientan absolutamente representados con eso, no es fácil de lograr. Sí. Y bueno, Jorge González es todo eso que tú acabas de relatar, y ha sido mucho más también con el correr de los años, porque nos encontramos luego con un Jorge González completamente distinto, muy vulnerable, enfermo. Un hombre que volvió quizás a lo más primitivo del ser humano, en necesitar ayuda para todo. Sí. Para todo. Y claro, ahí nos encontramos con un Jorge totalmente distinto a lo que reconocíamos como este hombre fuerte, contestatario, controversial, que se paraba en un escenario sin temor, que es algo que en la década de los 80 muy pocos podían decir. Había mucho temor porque estábamos viviendo un contexto de dictadura ante la cual él siempre estuvo en contra, siempre se opuso abiertamente, y no solo a la dictadura como régimen político, sino que también a la dictadura del libre pensamiento, a la dictadura de la libertad de culto, de religión, que de alguna manera existía en un país súper conservador, ¿cierto? Que seguía lineamientos muy, muy estrictos respecto de prácticamente todo. Sí, o sea, y en el fondo ahí ver esa transición también y ver ese camino que van desarrollando, que la vida lo lleva un poco a esos escenarios que tú planteas, pero también tal vez antes de eso, claro, decir cómo él fue tomando conciencia de no sé si un rol, pero de alguna manera él va asumiendo eso. Yo puedo decir y puedo llevar esta cuestión al límite, ¿no? Y tal vez no soy solo un rockero, un South American rocker, como él decía, sino que soy algo más, o tengo una posición de cierto privilegio para poder decir cosas que otros no pueden decir.
Y eso tiene un anclaje profundo en los 80, pero en los 90 persiste y va poniendo algunos temas que son medio incómodos y que también tienen un costo para él, porque, por ejemplo, hay letras que son controversiales ya en todo el periodo de transición a la democracia. Por ejemplo, si uno piensa en su disco Corazones, que él venía en una senda más política, con su desarrollo que se fue poniendo un poquito más, tal vez un poquito más electrónico hacia finales de los 80, recordemos la inducta, se da un salto, ¿verdad? Y ya no es tan político como un análisis de la sociedad. Con algunas cosas, con florituras que son medias nostálgicas y muy inocuas como Tren al Sur, pero también con otras cosas más, con exploraciones de la vida de pareja, con una amiga mía, pero también otras cosas donde hay una crítica. Y este Chef de Corazón ya es un poquito controversial y sin duda Corazones Rojos, mucho más, porque uno lee la letra y ¿qué es esto? Es una letra que podría parecer súper misógina. Algunos dicen, no, esta se dijo al principio, no, esta es una crítica social. A la misoginia. Pero no queda tan claro. Otros dicen, ¿sabes qué? Yo creo que Jorge González piensa eso y que cuidado andar el cachuchazo. Claro. No lo sé. Que igual puede ser, porque si lo conectamos con sus entrevistas en las que se refirió a su vida romántica, de pronto deja ver algunas cositas medias como que... ¿Cuál es tu real visión? ¿Ves a las mujeres como tu compañera, como tu igual o no? De hecho, en la última entrevista que dio se refirió justamente a su vida romántica y las últimas 2 relaciones que tuvo con mujeres más jóvenes. Y vuelve a ocupar términos que uno dice, pucha, cuando pensábamos que te habías dado un poquito la vuelta, ¿no? Porque habla de, está sobrevalorado esto de estar con cabras chicas, dice. No tiene tabú. Eso es coherente. Y vuelve la burra. Y ahí es donde es interesante porque no podemos saber qué habrá pasado o no con Jorge González si es que no se ha tenido este accidente cerebrovascular con su carrera musical, porque ahí desapareció de la escena musical hasta hace poquito. Temas sociales siempre van a haber, pero le hubiese empezado o le jugaría en contra hoy día cuando reactiva su carrera musical el ser así deslenguado con temáticas que hoy día han quedado atrás muchas de ellas. Eso le pasó la factura hace ya muchos años. Yo creo que ya a mediados de los 90 pasa con Los Prisioneros y pasa con Jorge González, que es una figura tan controversial que por supuesto tiene sus fans acérrimos que lo van a defender, pero también comienza a generar rechazo. Y hay mucha gente de frentón. No es como pasa con Gustavo Cerati, que una figura va creciendo cada vez más. Una figura que todos lo aman, cómo no pueden amar a Cerati, y queda un poquito casado en algo que es una elección personal al final, que como pasa también con muchos artistas. Pensemos en el líder de Rodríguez ¿En España? Sí, claro, por supuesto, pero se me fue el Alzheimer, se me fue el nombre del cantante de Rodríguez, que está metido con la tauromaquia, que lo defiende y que ha tenido tanto costo. Sí, no sé. Pero tengo que la punta de la lengua, pero aparece es terrible ese que se me olvidó concepto de eso. los funables hoy día, con temáticas que antes a lo mejor se ponían sobre la mesa y eran aceptadas. Hoy día tal vez muchas de esas cosas ya son con ese concepto Andrés Calamaro, de funable. Andrés Calamaro. Estaba buscando un personaje polémico para comparar. Porque Calamaro es medio destemplado y aquí hizo lo propio, hipotecando parte de su capital también, ¿cachai? Sí, le costó bastante. Es que además Jorge González siguió en tono contestatario en un momento en el que Chile ya no quería seguir peleando. Porque claro, tú hablabas hace un rato de la transición política en nuestro país, ¿cierto? Hacia la democracia, y llegó un punto, en los 90 fue un poquito como de ya, bajemos, me da la impresión, bajemos un poco de lo que veníamos, ¿no? Y Jorge González nunca dio pie atrás, o sea, siempre estuvo ahí y cada vez que tuvo la oportunidad de dirigirse al público, ya sea en grandes escenarios o a través de la prensa, la Teletón, siempre siguió criticando lo que le parecía criticable. Que algunos dirán, bueno que hubiese existido alguien así, pero para otros, y sobre todo en la época, era como ya, pero ¿hasta cuándo? Pero yo encuentro valorable que él, de alguna manera, haya decidido permanecer... es medio complejo lo que voy a decir, pero permanecer ahí sin importar el costo. Tal vez no puede renunciar a su naturaleza, es lo que es nomás, porque otros podrían decir, no se vendió. Soy un maldito, pero me interesa mostrar una imagen pública. Él como que nunca le importó demasiado y hasta el día de hoy sigue siendo deslenguado y sigue diciendo cosas que son, como tú dices, absolutamente funables, ¿cachai?
Mira, Estoy hoy día hablando mismo, como por los ochenteros, ejemplo, estoy pegado con está... los 80. Hoy día mismo está de cumpleaños, hubiese estado de cumpleaños Gustavo Cerati. Sí. ¿Ya? Y es bien crítico, siempre ha sido muy crítico de Gustavo Cerati y de Soda Stereo. Sí. Sin ir más lejos, en la última entrevista que dio al medio de comunicación La Rata, con ellos conversó a propósito del lanzamiento de su música que está en Bandcamp, que es otra plataforma de música en línea. Dijo que a The Police, a la banda The Police, la deberían llevar a los tribunales internacionales de la música por daño a la humanidad musical. Que gracias a ellos hoy día tenemos bandas que uno entiende, él considera muy malas, como los Paralamas, Soda Stereo. Ya. Claro, y los menciona. Estaban inspirados. Que Bueno, dice, hasta ahí dijo está todo bien, pero además después vino Maná y GIT. O sea, es que imagínate. Por eso te decía que son como los estados de Jorge González. Sí, eso Teníamos a este Jorge González ochentero. En los 90 siguió peleando. Después tuvo este accidente cerebrovascular que lo mantuvo alejado de los focos por mucho tiempo. Y lo conocimos en otra faceta más vulnerable. Y muchos volvieron, incluso a quienes le tenían mucha mala, empatizaron con este hombre, ya viéndolo más viejo, enfermo, tratando de recuperarse, tratando de salir adelante. Después nos sale con esta empanada, ¿cierto? De una entrevista en la que habla nuevamente igual que el Jorge González de los 80. Apelando un poco al pensamiento, un pensamiento más filosófico, el hombre es uno y sus limitaciones. Y en ese sentido, Jorge González también está amarrado a eso, a lo que él es y a esta incontinencia de repente. ¿Ah? Y si uno lo piensa desde el punto de vista de la decadencia de Jorge González, no tiene necesariamente que ver. Decadencia es un concepto duro, ¿ah? Pero podemos hablar así respecto a la masividad que tuvo Prisionero hasta el año 81, o tal vez a sus primeros 2 discos solistas que tuvieron un poquito inolvidable, La Casa en el Árbol y todo eso. Esta es Para Hacerte Feliz, que no sé qué tan bien le fue a nivel de ventas, pero sonó. Pero después la reunión de los prisioneros fue una experiencia fallida. Pues ellos trataron de revalidar lo que venían haciendo Los Tres, lo que venía haciendo La Ley, con mucho éxito en México, incluso bandas como Lucibel y después Los Bunkers. Y ellos parten claro, habían pegado muy fuerte en Perú, no en Argentina, pero trataron con esta reunión de revalidar ese espacio, ese nicho que se había creado para bandas latinoamericanas y no lo logran. Y termina en un fracaso, termina esa reunión, ya no se soportaban, pero también no lograron los objetivos, que era sacar un disco que generara algo, que fuera y fue una reunión esperada, y ya, no lo pasó nada. En cuanto a eso, y yo sé que de repente, claro, los fanáticos de Jorge González podrán estar en contra, pero como decías tú, no hay un virtuosismo detrás de Jorge González. En este retorno a la música... ¿Virtuosismo musical? Sí, como que talento. Que sea un gran talento, que con su música pueda seguir abriendo camino, para opinión de algunos. Desde ese punto de vista, si inicia su carrera, ¿va a tener repercusión por ser Jorge González más que la música que vaya a aportar? No sé si me explico, a ver cómo me explico. No, creo que te entiendo. Si va a seguir sumando como el gran artista que es, o va a seguir siendo Jorge González el que conocíamos y que tiene un nombre importante en nuestro país. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho, la tesitura histórica ha cambiado mucho, Jorge González ha cambiado mucho, tiene limitaciones físicas, por supuesto, tiene posibilidades de promoción. Pero parto del primer concepto que acuñe. Yo sí creo que él es un músico notable, no en el sentido tal vez de los dedos más rápidos o de la voz más prístina, claro. pero es un poeta, o sea, es un como compositor. Claro, primero lo que decíamos, el ser capaz de plasmar, de hacer que cientos de miles, tal vez un par de millones de jóvenes se identifiquen y consideren tus letras, tus escritos, tu música como algo propio, ya es tremendamente notable. Tenemos grandes músicos que van a limitarse a tocar un instrumento, pero que nunca van a salir más allá del aplauso en una pequeña sala de concierto. ¿Diría eso Jorge González lo conseguiría? Pero Jorge, lo que pasa es que es distinto, porque Jorge González no está apelando eso, no está buscando eso. Hoy día lo que queda es... Hoy día yo me di el trabajo. Bueno, escuché las nuevas 8 canciones que está sacando. ¿Y qué tal? No las escuché todas. No es un trabajo que busque para nada. Okay.
generar un impacto ni vivir de eso. Yo creo que él ya, ya tiene cierta regalía y puede vivir con cierta tranquilidad. No debe ser rico, no debe tener una mansión, pero debe vivir con cierta tranquilidad por la regalía de su música. ¿Pero qué nos dicen estas canciones nuevas de Jorge González? Son experimentaciones. Hay una canción que es sobre el gato que está paseando en el piano. Y lo que tú escuchas es un gato en un piano. Ya, y tú dices, ¿qué valor artístico tiene eso? Bueno, está jugando, está experimentando, está recuperándose, está haciendo sinapsis. Claro. Hay otras canciones que tienen algo que ya venía haciendo con cierto recitado. Como si tuviera que compararlo con algo, es como música. No es que se parezca a lo que hizo Electrodomésticos en la segunda mitad de los 80 con Carlos Cabeza a la cabeza, sino que es como música incidental casi para una película. Ya, Y él canta suavecito, como que enuncia más que cantar. Se lo puede permitir, y ese es el punto. Claro. Jorge González es un músico que, sin quizás entrar en esta categoría de lo que nosotros creemos un músico virtuoso, ¿no? Es un músico, es un artista que trasciende. Muchos podrán decir lo mismo de Violeta Parra o de Víctor Jara. Sí. ¿Eran las voces más grandes? ¿Han sido las voces más grandes de la música chilena? En términos de vocales, como podamos medir, ¿no? Lo que es una voz. Las voces más importantes, ¿no es cierto? Hacia afuera, claro. Y después también tenemos, el otro día conversamos con amigos también cuál es la figura más icónica del rock chileno, y muchos llegamos a cierto consenso de que a lo mejor no era Jorge González, sino que era el Gato Alquinta, pero de otra generación. Pero González, claro, porque González pero a lo tiene que voy luchar con contra esto Jorge González es que también. claro, Entonces tú puedes decir, Jorge González a lo mejor no tenía la voz más afinada, o no era el músico más diestro, ¿no? Claro. Pero es un artista cuyas composiciones van a seguir sonando. Claro. Nosotros nos vamos a morir, nos van a tener que ir a ver al cementerio, y te aseguro que Jorge González va a seguir sonando. La música, a ver, Tren al Sur salió hace 35 años, claro. la música, y todavía escuchamos y vamos a la estación de tren y automáticamente se nos enciende el Tren al Sur. Entonces, Estrechez de Corazón es una canción de gran factura. O sea, es que hasta el día de hoy seguimos hablando de cómo se amplió a ese perro ladrando. Y a mí, claro, el sample, son pequeños detalles. ¿Te das cuenta? Ahora, y que eso cambió la música chilena. Ahora, el trabajo, a ver, yo no tengo 100% seguridad que lo haya grabado él o le haya pedido algún amigo que lo grabe, pero por ejemplo, él toca, recordemos que él parte tocando el bajo, Los Prisioneros, pero el trabajo de guitarra que hace en Corazones, en canciones como Corazones Rojos, es bien notable. Ahora, es posible que haya pedido alguna colaboración, algún apoyo, como suele hacerse en estudio. Pero un gallo con condiciones, pero lo más importante es que tiene una voz que identifica y una voz que va a perdurar. Una voz, no me refiero solamente a su voz como cantante, sino también a las cosas que intuitivamente él fue generando y que generaron y que son banda colectiva. A lo mejor hoy día Los Prisioneros no tiene, en Chile estoy hablando, solamente en Chile, a lo mejor dentro de Chile es más universal Gustavo Cerati y Soda Stereo de lo que es Jorge González, pero eso no le quita no le resta ningún mérito a González, porque Jorge González está ahí y va a estar siempre. Entonces, ahora, yo encuentro que debería dejar de pelear con Cerati, si ya no está en este plano. Ahora, ya que lo deje tranquilo. Tú lo dijiste, pero quiero en defensa porque todo everybody loves Cerati, pero que es muy mainstream para Jorge González. Pero Jorge González, yo he visto entrevistas de hace no tantos años atrás donde él dice, bueno, nos caían mal y íbamos a gritarle a Soda, pero en realidad era porque les teníamos mucha envidia a ese González. Porque eso es parte de él, ese resentimiento que forma parte de su música, es parte de él. Y él dice, sí, estamos resentidos porque era muy bueno, porque tenían mejor equipo que nosotros, pero porque nos volaban, nos ganaban por amplio margen como músicos. Entonces, claro que le tenía pica, pues, y le reconoce ese mérito a Cerati y a los prisioneros. Y porque era más lindo. Sí, claro. Eso claro, también. Es todo lo que se muestra en el escenario. Como habría dicho Jorge González, se llevaban... No lo voy a decir porque lo dijo ella, no lo dijo yo. Y bueno, estamos hablando que entonces Jorge González no quiere entrar al mercado, simplemente él quiere hacer lo que le ha gustado durante mucho tiempo, porque hoy día puede, en cuanto a su salud, y porque hoy día, no sé, depende de un sello para que te apoyen y te puedan sacar sus canciones. Y mira la plataforma donde lo sacó, perdón, con todo respeto, una plataforma que conocen algunos músicos, pero no es YouTube. Claro. Porque no le interesa. Claro. Bandcamp, eso sí, muy buena porque le permite ganar un poquito más de lucas a los músicos cuando se compran los temas. Los temas. Sí. Y él genera, ahí lo que vas tú, Lucho,
si yo, Francisco Goya, de mi grupo, que no tengo, porque soy pésimo instrumentista, pero si un grupo NN muy talentoso quiere subir a esa plataforma, lo va a ver tú, un par de amigos y la familia, con suerte. Pero ahora que está Jorge González ahí, lo van a ver, pues lo van a escuchar y le van a poner lucas por ser Jorge González. Ahora siempre en un nicho muy acotado, claro, pero exitoso dentro del nicho, y eso es lo que le espera. Yo creo que esta cuestión que está haciendo también es terapéutico. Y eso, un muy buen mensaje de aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, que de todas maneras se puede volver a retomar la vida después de. Gracias por estar acá. Me ha encantado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ACV o sin ACV, deslenguado como siempre, este hombre, quien se quiera enojar, reír, recordar, tener nostalgia, biobiochile.cl, ahí están los extractos de la entrevista. 12:04, última pausa comercial y ya regresamos.